Hola mis amores, ¿cómo estáis? Vamos hoy a charlar un poquito sobre el tema de los productos químicos en los perfumes, de perfumes libres de productos químicos o de agricultura sostenible o de venta y trabajo justo de los materiales de los perfumes y de una casa de perfumería que se dedica expresamente a esto. Veréis, hace muy poquito compañeros de YouTube hablaban de precisamente el tema de los productos químicos en los perfumes y nombraban una casa de perfumería que desde hace tiempo tengo muestras de ellos y que aún no os los había ni reseñado ni mostrado, así que esta será un vídeo de introducción, presentación de esta casa de perfumería y luego posteriormente los iré reseñando uno a uno para que los vayamos conociendo. Veréis los químicos en los perfumes, madre mía. Veréis montones de veces desde este lado de la cámara nos pasa a los youtubers, los reseñadores, que muchas veces presentamos perfumes económicos y te llega una persona y te dice, pero es que huele muy sintético, huele muy artificial y dices, es que vale 10 euros, ¿de acuerdo? Y solamente lo que vale la caja, lo que vale el frasco de cristal, el transportista que lo ha llevado a las tiendas, eso ya casi vale más que lo que vale el perfume de dentro. ¿Cómo quieres que tenga extractos naturales un producto que realmente es tan económico que no llega? E incluso perfumes de marcas muy conocidas, comerciales, que por supuesto tienen una gran cantidad de productos químicos y esto no es de ahora, esto se lleva utilizando desde hace un montón de tiempo. Veréis, en los perfumes vamos a encontrar muchos materiales químicos. Por ejemplo, tenemos los fijadores. O sea, vamos a ver. Por supuesto, en lo que es las esencias naturales podemos encontrar fijadores naturales, desde resinas, almizcles, maderas, que pueden ayudar al que el perfume perdure más en el tiempo. Pero cuando le das la vuelta a un perfume en la parte de atrás, siempre suele llevar 1, 2, 3 incluso fijadores químicos que lo que ayuda es a que el perfume perdure más contigo en el tiempo. ¿Cómo es la reacción de un perfume 100% natural en tu piel? Verás, un perfume 100% natural te va a dejar, primero no tiene la misma intensidad porque la evaporación de estos perfumes suele ser distinta. Estos aromas, aquí tenemos un aceite esencial, bueno, un perfume natural 100%. Cuando tú te lo pones en la piel, se te queda una capa grasa del perfume, la cual sí, en el inicio se siente bien, se huele intenso, se huele bien. Pero esta duración te puede durar 3 o 4 horas. Y después se queda una película de esos aceites esenciales que llevan los perfumes, esa composición esencial, y se queda una película casi a ras de piel, que ahí dura lo que dura, pero su intensidad suele ser a ras de piel. Así es un perfume auténticamente natural, sin productos químicos. Bien, más cositas. Los alérgenos. Cuando existen toda una lista enorme de productos que por lo general se tiene constancia de que son físicamente alergénicos para muchas personas, que provocan reacciones. Entonces lo que hacen directamente es ir al laboratorio y sintetizar esos aromas de forma que tú obtengas esos olores por medio de productos químicos sí que contenga ese producto para que no provoque reacciones. Por ejemplo, viendo en el caso de esta perfumería, cuando entras a ver sus perfumes, te hacen toda una redacción de los productos naturales que lleva para que tú sepas qué es lo que contiene y qué es lo que puede ser alérgico a ti. Tú ya sabes lo que lleva. Ahora, si tú te pones un producto que sabes que puede ser alérgico, es responsabilidad tuya, porque te estás poniendo un producto natural. Es como quien es alérgico a los tomates y se hincha a comer tomate frito. Pues ya lo tienes. Pues eso es.
Así que de este modo tenemos los productos químicos y los productos naturales. Más, los productos conservantes. Los perfumes llevan productos químicos conservantes, igual que los lleva el tomate frito, los yogures, montones de productos desde hace muchísimos años que se han fabricado esos productos conservantes de los perfumes. ¿Y qué es lo que hace que tú, aunque abras un perfume y te ponga que tiene una duración de 24 meses, bueno, pues que si lo cuidas bien, te dure 3 años, 5 años, 10 años, muchos años en buenas condiciones, porque se usan productos químicos que son conservantes del producto que lleva en su interior. Bien, en el caso de los productos 100% naturales, probé hace tiempo otra marca que era además vegana, que me dijo, este perfume dura 8 meses. Te venía en unos tamaños pequeñitos para que tú lo pudieras utilizar pronto, porque eso duraba 8 meses. Lo conserves como lo conserves, sus productos naturales 100%, lo que pasa es que se descomponen. Por supuesto que sí, se echan a perder porque, aparte de que tú lo cuides bien, lo natural tiene una fecha de expiración. Y esto es lo que le pasa también a estos perfumes que vamos a ver. Además son muy particulares porque estos perfumes, bueno, ahora los veremos, te lo indican en su página. Un perfume te puede durar 12 meses, 24 meses, pero esa es la expiración del perfume. Los conservantes también ayudan a que independientemente tú puedas tenerlo, aunque es mejor tenerlo en esas indicaciones que muchas veces damos. Lugares oscuros, que no le dé la luz ni natural ni artificial. En una temperatura fresca, en un lugar cuidado, cerrado, sin humedad. Todo ese tipo de cosas, aún así los conservantes ayudan que ese producto perdure. Ahora bien, si tú un perfume natural lo utilizas de mala manera y no sigues esas recomendaciones, ciertamente se echa a perder mucho antes, porque los productos son naturales. El alargar los productos. Por mucho que una marca te diga que tiene vainilla natural, oud natural, pepino natural, da igual, porque va a tener una proporción de aceites naturales que es alargado. Es decir, tú puedes tener una gotita así de ese aceite natural, de lo que sea, pero este aceite natural lo tienes que utilizar en 1000 frascos de perfume. Entonces a esta proporción natural le vamos a poner agentes sintéticos que lo que hagan es esta cantidad alargarla más para poder utilizarlo en esos 1000 frascos. Es como haces lentejas tú un día en tu casa para 3 personas. Espesitas, un guiso, espesito, muy bien hecho. Pero se presentan otras 3 personas en casa de sorpresa a comer. Y dices, no pasa nada, le echo agua, alargo el guiso y come todo el mundo. Pues lo mismo pasa con estos materiales de los perfumes. Productos químicos, realmente tienen productos químicos a montones en todo esto, ¿de acuerdo? Bien. Esto es lo que al final hace que un producto 100% natural tenga un precio superior a lo que puedes esperar. Y luego, cómo hacen las empresas que día a día compramos en tiendas, que sus productos también sean para todos los bolsillos. Ahora bien, si te quejas de los precios de una cosa, pues ponle unos poquitos euros, no sé, cada uno lo que le dé la gana. Pero sí es verdad que muchas veces hemos hablado de marcas que tienen no 100% natural, porque hasta esto que os voy a enseñar no hay nada 100% natural. Pero cuando quieres algo, muchas veces infórmate, porque probablemente pides algo que muchas personas no están dispuestas a pagar. Si a esto le sumamos lo que estábamos diciendo antes de una agricultura sostenible, vosotros imaginaros, ¿es posible en la perfumería comercial que se venden
miles de frascos a lo largo de todo un año, que esas tiradas de fabricación son enormes. Hacer una fabricación junto con agricultura sostenible suena un poquito difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y luego también el comercio justo. Muchas veces, y creo que silenciosamente, pero somos conscientes de que muchas veces las materias primas de las que se hacen muchos de estos perfumes se fabrican en países, la India, China, Vietnam, Laos, yo qué sé, muchos países en los que se paga poquísimo a las personas que fabrican esos productos para que así el producto final sea barato. ¿Cómo sería si se pagaran decentemente los sueldos a las personas para que tú tengas un producto así? Bueno, pues lo que te voy a enseñar suma todo lo que te he estado diciendo. Para así, cuando haga las reseñas de cada uno de estos perfumes, que no me venga la gente diciéndome es que son carísimos, ¿sí? Los perfumes que te voy a enseñar son caros, de los perfumes más caros que he probado en este canal. Sus perfumes pueden estar en 2.000, 3.000, 6.000 euros, dependiendo de cada perfume. Los voy a probar en muestra, por supuesto, y los vamos a conocer. Pero estos perfumes juntan esos 3 puntos que hemos visto. Productos 100% naturales, los cuales no tienen ningún tipo de producto químico, ni tan siquiera en las esencias que utilizan. Utilizan lo que es agricultura sostenible, y ahora os explicaré. Y por supuesto también el comercio y el trabajo justo. Bien, os lo voy a enseñar las muestras, ¿de acuerdo? Ya tenía, bueno, no sé por qué las había guardado durante estos meses, pero ya es hora de verdad de mostrarlas. Estos son, bueno, yo los descubrí, creo que fue por Facebook o Instagram que vi las botellas de los perfumes que tienen unos tapones que además son hechos a mano, son unas esculturas preciosas, muy étnicas, africanas, diría yo, pero son una preciosidad. Entonces me interesé por la marca. La perfumista y creadora de la marca se llama Nadia Zuodar, ¿de acuerdo? Es una marca que procede de Suiza, tiene fabricación en Suiza y además ha sido premiada muy recientemente con un premio y una etiqueta de que sus productos son fabricados en Suiza y que llevan unas muy estrictas y altas normas de calidad, ¿de acuerdo? Eso, un premio que le han dado desde Suiza. Bien, cuando os reseñe estos perfumes, los voy a explicar desde el punto de vista de lo que es una experiencia olfativa. Si visteis aquellas reseñas de perfumes de Zara, que eran experiencias olfativas, pues aquí más que nunca su creadora, su perfumista nos crea experiencias olfativas que están recreando entornos. Además, su perfumista lo que hace es crear situaciones, pero con aromas muy especiales, porque buscan aromas por medio de plantas exóticas, raras, materias primas, las cuales no sueles ver demasiado en muchos perfumes y eso los hace sumamente especiales. Cuando ves, por ejemplo, los perfumes, esto lo mejor es ver la descripción en la página web, que os lo dejaré por abajo. Te describen todas las plantas que tienen, te las hacen un glosario, te explican lo que son y muchas cosas más de cada uno de los perfumes. Entonces tú así vas descubriendo todas esos aromas. Y cuando yo os los explique, os los voy a explicar desde la experiencia olfativa. Bien, como os digo, con respecto a la duración y todo lo demás, creo que queda entendido lo que es un aceite esencial, o lo que son perfumes que no son exactamente aceites esenciales. Tengo aquí uno que os había enseñado antes, que no son exactamente aceites, como podéis ver, mira cómo se mueve, pero te dejan una película en la piel aceitosa de estos aromas, de acuerdo, que efectivamente es especial.
Estos perfumes tienes que conservarlos bien. Lo mejor es, por ejemplo, tenerlos en una temperatura muy fresca, no exactamente en la nevera, pero en una vinacoteca sería lo mejor para conservarlos, igual que con el vino, para que así los puedas mantener en buenas condiciones, porque son 100% naturales. Tienen una expiración de tiempo. Y eso mismo nos explican en sus perfumes. Primero, esta marca además, en lo del trabajo sostenible y el cultivo sostenible y demás, tienen una empresa en África, en Johannesburgo, Sudáfrica, donde allí cultivan ingredientes naturales, pero de tal forma que sea en equilibrio con el medio ambiente. Es decir, no se explota el medio de modo que se tenga que cultivar más allá de lo que la propia tierra es capaz de dar, sino que el cultivo es sostenible. Creo que esto lo vais a entender mejor si vais a la página web y lo leéis, porque yo quizá lo explique un poquito mal. Pero esto es muy interesante porque, por ejemplo, las unidades de perfumes que fabrican son completamente limitadas. Es decir, si ese año, con la cantidad de vainilla, por ejemplo, que han cultivado, se pueden fabricar 1200 perfumes, se hacen 1200 perfumes. Si resulta que hay un mal año y hay una mala cosecha, o llega una tormenta o una manada de búfalos y se comen todos los materiales, y hay, en lugar de para 1200 botellas, hay para 500 botellas que se fabrican ese año y no hay más. Luego además, esto hace que los cultivos, los perfumes sean distintos cada año. Van a llevar los mismos ingredientes, pero, lógicamente, cada añada de materia prima completamente natural da a veces resultados algo distintos. Creo que, por ejemplo, las personas que les gusta el vino pueden entenderlo en ese sentido. Las añadas son distintas dependiendo de los cultivos, de cada año, de las condiciones atmosféricas y todo eso. Pues así es como terminamos en estos perfumes. Perfumes que sí son como el vino, porque van a variar dependiendo de los cultivos de cada año. Esto es lo que hace de esta perfumería que sea tremendamente distinta, tremendamente especial. Sí, con un precio por encima de lo que muchos estamos acostumbrados. Por eso, quien quiera criticarme por reseñar muestras, si quiere puede ir a la página web, comprarse el perfume de 1000, 2000 euros y probarlo por sí mismo. Si te parece bien que lo descubramos con las muestras de sus perfumes, que también tienen un valor, porque cada gota de estos perfumes tienen un gran valor. Si lo quieres descubrir conmigo, fenomenal. Quien no, pues nada. Nosotros vamos a ir descubriendo esta experiencia olfativa. Yo tengo que decir que me siento tremendamente feliz y orgullosa de tener la oportunidad de probarlo, de descubrirlo y, por supuesto, de traerlo aquí para vosotros, para que podáis descubrir conmigo estos perfumes, estos aromas que desde luego os puedo asegurar que se salen de todo lo normal. Y creo que queda claro el tema del asunto de los aromas naturales. Muchas veces buscamos algo, pedimos algo, exigimos algo que no nos damos cuenta de qué precio tiene, qué precio repercute. O sea, tendríamos que darnos más cuenta del precio que hay detrás de absolutamente todo para eso. Otro ejemplo es que en estos perfumes que se echan a perder, los perfumes que no se han vendido en todo un año, si se echan a perder, lógicamente cuando pasa X tiempo de la fabricación de los perfumes y no se han vendido, estos perfumes se quitan, se desechan, porque lógicamente van a tener menor tiempo de duración y se quitan para poner en venta las nuevas añadas de perfumes recién fabricados. ¿Lo entendéis, no? Porque caducan.
Esas personas que dicen los perfumes son como el vino, contra más tiempo mejor. No, porque si son realmente naturales o tienen una buena parte natural y no tanto compuesto químico, tienen un tiempo de expiración. Bueno, he hablado mucho. Yo sé que este tipo de vídeos son para aquellos que os gusta ir descubriendo conmigo, que vamos aprendiendo juntos del mundo de la perfumería, que os gusta saber qué es lo que hay. No, probablemente yo tampoco me puedo permitir un perfume de 1000, 2000 euros o más. No puedo, claro que no. Pero me gusta saber que están ahí. Me gusta descubrir, me gusta aprender. Y por supuesto, quien se lo pueda permitir, que lo disfrute. Nosotros descubrimos, aprendemos y seguimos juntos sabiendo un poquito más del mundo de la perfumería. Esta era una pequeña introducción y muy prontito, tendremos los perfumes que os voy a ir presentando, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.